tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fernando Fraquelli acá empezando anticipadamente el programa porque se preveía que a las 5 terminara la comisión de presupuesto. Así es, que a las 5 se retiraba el secretario de Hacienda. Imprevistos de la comisión, discusiones en el medio de la comisión. Bueno, terminó de la manera que terminó. Sí, ya venía difícil y picante una comisión de presupuesto donde se recibía a Carlos Guberman, que estuvo hablando más o menos 2 horas aproximadamente. Sí. Estaba justo en el plano de responder algunas preguntas porque son muchos los diputados de la comisión, representan a casi todos los bloques presentes en el Congreso, entonces hacen uso de la palabra, no tienen límite en la Cámara de Diputados en el momento de la comisión para hablar los diputados, el límite está en la sesión. Entonces, bueno, iban a hacer muchas preguntas de un presupuesto que parece que viene un poco mal aspectado el inicio, ¿no?, de las sesiones y de las comisiones y el debate. Exactamente, en funcionarios que desde la oposición están reclamando la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional, mucho más del Palacio de Hacienda, para que expliquen el presupuesto general de gastos para el año próximo, para el año 2026. Claro, la pretensión de la oposición es que esté principalmente el ministro de Economía. Exacto, Luis Caputo. Hoy volvieron a insistir con la presencia del ministro de Economía. Pero mandó a sus dos más fuertes, ¿no? Kirchner y también Guberman. Claro, que por una cuestión religiosa, a las 5 de la tarde anticipó el presidente de la comisión, José Luis Espert, que el secretario Guberman se iba a retirar. Sí, por ahí si hubieran acordado lo que pedía la oposición de hacerla martes y jueves, no tenían este problema y se podían quedar hasta tarde a charlar y discutir el presupuesto. El secretario de Hacienda vino acompañado por otros secretarios. Sí, claro. Vino acompañado por Carlos Kirchner, que también es un hombre muy importante dentro del Palacio de Hacienda. No sé si también tenía el mismo problema religioso. Y también estaba y que por lo tanto a las 5 de la tarde también, ¿no?, tenía que retirarse. La subsecretaria Balestrini, también que todos, el equipo al final. A ver, había parte del equipo que se podría haber quedado en la comisión hasta que los legisladores terminen de agotar sus preguntas, ya que de repente son escasas las participaciones de funcionarios del Gobierno Nacional en el Congreso. Exacto. Una vez que viene el secretario con un gran equipo, querían aprovechar. Me parece que habría que valía la pena. Le damos la bienvenida a nuestra colega y compañera Melissa Jofreber. ¿Cómo viste vos, Meli, este inicio del debate formal en definitiva? Sí, ¿cómo están Amanda y Fernando? Bueno, seguramente cuando surjan las quejas, ¿no?, de esta manera abrupta en la cual se levantó esta sesión y se retiraron los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el oficialismo salgan a decir, bueno, pero los hicimos esperar más de 1 hora cuando todo comenzó, porque hoy la jornada no comenzó fácilmente. Por más de 1 hora hubo críticas de la oposición hacia José Luis Espert y pedidos para que deje la conducción de esta comisión, cosa que no sucedió, y ahora está la intención de algunos bloques de ir por su remoción ya con una votación del Pleno, ¿no?, sí, del recinto. Recordemos que la figura de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto viene siendo cuestionada desde el año pasado y eso es algo que se recordaba en el día de hoy. A lo largo de este año, esta comisión solamente se reunió porque fue emplazada por el recinto, salvo una excepción cuando se trató el tema hidrógeno verde junto a un plenario con la Comisión de Energía. Pero bueno... También fue parte de la plenaria de comisiones donde estuvo dictaminándose baja edad de imputabilidad, también que había recursos económicos y fue solamente el momento de la firma del dictamen, que no se emplazó y que también quedó ahí latente el debate. Vienen cuestionando bastante al diputado Espert porque no hay regularidad de una comisión que es la más importante de todas, en definitiva. Sí, claro. Y hubo debates muy importantes que tuvieron que iniciarse en otras comisiones y después forzar a que... Incluso ese día ni siquiera el diputado Espert estuvo presente y ofició de presidente Carlos Heller. Claro. Bueno, e incluso estas críticas se exacerbaron con las revelaciones que hemos conocido en los últimos días, que lo vinculan de alguna manera al financiamiento que recibió José Luis Espert en años anteriores, en su campaña presidencial de 2019, también fue candidato a diputado en 2021, por otro espacio que no era La Libertad Avanza, más allá de ser afín en ese momento. Bueno, por el financiamiento que habría recibido, ¿no?, de Fred Machado, este empresario que se encuentra con prisión domiciliaria en Río Negro y que tiene pedido de extradición por parte de Estados Unidos.
Obviamente, esto se cuela en medio de la campaña electoral y también con recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que forma parte del espacio de Spert, diciendo que tiene que dar aclaraciones de manera inmediata, ¿no? Cosa que no sucedió porque también Spert podría haber hecho un descargo, ¿no? En el día de hoy y se mantuvo firme y ajeno. Dijo, después de todas estas cuestiones reglamentarias, pasamos a convocar al secretario de Hacienda, ¿no? Claro. Y así culminó de alguna manera ese tramo de la reunión que se llevó gran tiempo. Luego vino Guberman, expuso por más de 1 hora y cuando llegó el momento de las preguntas, aproximadamente a eso de las 4 de la tarde, comenzó el diputado Martín Tetaz. En un momento Tetaz, que volvió a repreguntar, dijo, bueno, no quiero monopolizar, terminó monopolizando porque al final fue el único que pudo preguntar, exactamente. Nos quedamos acá con este levantamiento así abrupto por diferencias que surgieron allí con diputadas de la izquierda que sacaron otro tema que no venía a colación, pero se levantaron los funcionarios 15 minutos antes de la silla sin decir ni siquiera adiós. Así que bueno, vamos a tener repercusiones. Está tensionada, sí, la relación. Y se mantiene, la tensión me parece que se mantiene, muy. Que seguramente se va a trasladar en los próximos días, posiblemente la próxima semana, ya al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde empiezan a diagramar estrategias. La oposición también diagrama estrategias. Me parece que el oficialismo también. Las declaraciones previo a lo que fue esta reunión de Presupuesto y Hacienda, que bien marcó Meli, que ingresaron por los distintos portales aquí al Congreso Nacional, que fueron las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, me parece que hay también una rediscusión dentro del oficialismo. Sí. Oficialismo y sus aliados. Sí, sin duda, sin duda. Pero los interrogantes que quedaron pendientes también por parte del único orador que pudo hacer uso de la palabra, como decía Meli, de Martín Tetaz, planteó muchas preguntas respecto a la cuestión del presupuesto y bueno, nada, quedó ahí. Sí, quedó ahí y esto puede obviamente reflotar esta idea que tenía la oposición. Recordemos, se había pensado en sesionar hoy miércoles, finalmente no hubo un pedido de sesión, pero posiblemente lo haya para la semana próxima y se puede reflotar allí en ese marco una intención de la oposición de emplazar a la Comisión de Presupuesto martes y jueves, de emplazarla definiendo una lista de funcionarios fecha de dictamen citados y fecha de dictamen. Me parece que es el próximo paso, ¿no? Sí, más como vemos, ¿no? Esta no intención que hay por parte de la presidencia de acordar una agenda y un cronograma de manera consensuada, de evadir de alguna manera todos los reclamos de la oposición y esta actitud que se vio, no solo no viene el ministro de Economía, sino que cuando viene el equipo de Economía se retira, bueno, por motivos que ya habíamos comentado, pero también de una manera que no fue nada decorosa. Vamos a ver qué es lo que decía la diputada Cecilia Moro de Unión por la Patria en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Nosotros creemos que la Argentina necesita un presupuesto porque es la ley más importante que el Congreso trata y que le da previsibilidad a cada una de las áreas de gobierno. No puede ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que en un arrebato el gobierno nacional retiró la ley de presupuesto y no se pudo ni siquiera tener este espacio que hoy se está intentando construir para que no solo cada una de las áreas, sino también los gobernadores de cada una de las provincias tengan en claro qué le corresponde a cada provincia. El presupuesto nunca debe ser una ley impuesta por unos ni por otros, tiene que ser una ley consensuada con la mayor cantidad de bloques posibles. Y queremos discutirlo en serio, queremos discutirlo hasta el final y también planteamos que el oficialismo tiene que remover al presidente de la Comisión de Presupuesto, porque el presidente de la Comisión de Presupuesto tiene que ser más responsable que ninguno de los otros y permitirle a la Libertad Avanza tener un presupuesto y un debate sano en el presupuesto. Y hoy la sospecha que recae sobre él evidentemente enturbia todo este proceso. Ese es uno de los principales puntos que planteó no solo Unión por la Patria, que a través de su presidente de bloque, Germán Martínez, hizo esta demanda específicamente de que fuera desplazado. Lo planteó también como una sugerencia al bloque oficialista que lo reemplazaran por otro diputado del oficialismo, pero también otros bloques, otros diputados de diferentes bloques,
hicieron un señalamiento en el mismo sentido, ¿no? Claro. Por eso quedó ahí tan tensionada la situación y a partir de ahí, bueno, los que hicieron uso de la palabra del oficialismo, la diputada Márquez y el diputado Bornoroni, lo que señalaron es que no era un tema para debatir, ¿no? Que no era debate, entonces no podía tomarse ninguna resolución y no había ninguna violación del reglamento. Bueno, lo cierto es que la situación del presidente de la Comisión de Presupuesto ha cruzado lo que fue este debate, este primer debate de lleno ya en el proyecto de ley de gastos generales para el próximo año, en lo que tiene que ver con la presencia de los funcionarios nacionales. Mucha atención a lo largo de la reunión de comisión, mucha atención entre los propios diputados nacionales y los propios funcionarios. Por eso terminó como terminó, de manera tan abrupta, y la salida casi corriendo de los funcionarios de este Congreso Nacional. Sí, lo que hay que decir es que si bien no hay una obligación en términos institucionales, legales, que alguna ley o el reglamento que diga específicamente que tienen que venir los funcionarios, bueno, hay una relación en la estructura de poder argentino y la división de los tres poderes donde hay una correlación. El momento de la presentación del presupuesto es un momento también de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque como lo explicaba la diputada Moró, hay que arribar a consensos para aprobar el presupuesto del año próximo. No es una propuesta unilateral del Ejecutivo, lo trae aquí, como cuando trae también la propuesta de jueces o fiscales o defensores públicos o de alguna ley. Pues se debate en las comisiones y vienen los funcionarios como uso y costumbre, que es parte también de lo que hace a esta casa, para responder las inquietudes que tienen los bloques que van a tener que, en definitiva, votar este proyecto. Por eso vuelve la sospecha, ¿no?, de la oposición respecto de la intención genuina o no del oficialismo de tener un presupuesto, esta vez después de 2 veces prorrogado, y de la presión que hay también para que de alguna manera demuestren un acuerdo político y un apoyo y consenso con los gobernadores, con las provincias. Como decimos, hay sospechas de esta genuina intención porque tiene la regla del déficit cero, este nuevo presupuesto, y lo que dicen desde el oficialismo es, bueno, sí, vamos a aceptar propuestas de la oposición, pero que no toquen el déficit cero. Y eso de alguna manera hace creer que podría haber un escenario parecido al del año pasado, donde hubo muchas propuestas por parte de los bloques de la oposición, incluso de los bloques más dialoguistas también, y se clausuró el debate, ¿no? Dijeron, no aceptamos nada. Bueno, un poco como ahora, ¿no? Se levantaron, se fueron. Exacto. Un día para el otro, el presidente de la comisión hizo que no o se sea, siga con la respetar discusión. el déficit cero, pero en ese acuerdo, el acuerdo y el consenso implica ceder de un lado y del otro, ¿no? Entrar en una mesa de diálogo. Y me parece que Exactamente. esa mesa está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es donde empiezan las discusiones respecto a desglosar lo que es cada uno, digamos, de los capítulos que tiene el presupuesto general de gastos para el próximo año, y bueno, ahí ver cuáles son las necesidades de las provincias, cuáles son las necesidades de los propios legisladores nacionales para ir planteando la discusión de un presupuesto. Me parece que ahí es donde ese engranaje no solo está planteado por parte de la oposición, sino me parece que también son parte de las recomendaciones hacia el gobierno nacional respecto a mejorar lo que es la relación con los sectores aliados políticos dentro y fuera del Congreso, construir el vínculo. y también con los gobernadores provinciales. Claro, y también decir que otra parte de la discusión no solamente van a ser las partidas presupuestarias y cómo el gobierno diseñó su plan de gastos y su perspectiva de recaudación, sino también algo que lo planteó el propio diputado Martín Tetaz cuando pudo hacer uso de la palabra, respecto a cuáles son las variables que se están tomando en cuenta, ¿no? Claro. Hubo críticas por parte del diputado radical por las previsiones de crecimiento, sobre qué índices se basan, sobre también la inflación, sobre también el costo de vida. Entonces hay dos dimensiones, no solo cómo se distribuyen las partidas, sino cuáles son los valores que se toman de referencia para llevar adelante, pensando que el Ejecutivo Nacional se está desarrollando sus políticas a partir de un presupuesto discutido en el año 2022, con otra perspectiva, con otra idea de cómo administrar los recursos, que fue redireccionando a lo largo de estos últimos años, ¿no? Exactamente. Entonces eso ya genera
que no tengan mucho margen de comparación los diputados respecto a cuáles son los niveles de inversión que ha tenido cada cartera. Por eso quieren que los ministros vengan para saber cómo fue afrontar el año 24, cómo fue afrontar el año 25, para poder prever qué piensan para el 26. Claro, exactamente. Bueno, y todos los que señalan que con un presupuesto se evitarían tantas discusiones que ha dado el Congreso durante este año Por supuesto. 2025 respecto al tema de presupuestos para el Garrahan, presupuestos para la discapacidad, presupuestos para las universidades, como en otras áreas del Estado Nacional. Con un presupuesto, todas esas discusiones se darían en el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuesto general de gastos del año venidero. Si no hay discusión, me parece que ni los gobernadores ni el Congreso quiere tener, me parece que ni el oficialismo tampoco, quiere tener este desgaste permanente, de discusiones permanentes, porque en definitiva también las discusiones que se han dado a lo largo de este 2025, desde el punto de vista parlamentario, no tuvieron buenos resultados para el oficialismo. Sí, hay que decir que también Guberman en su alocución dio algunos detalles un poco más precavidos sobre, por ejemplo, los índices de crecimiento, ¿no? Más racionales, podríamos decir, sin tanta expectativa, en un contexto que tampoco le ayuda al gobierno nacional en las variables macroeconómicas, Claro. ¿no? El contexto en donde vienen a presentar el presupuesto y a debatir sobre el plan del año próximo está en un contexto de mucha turbulencia respecto al valor del dólar, del riesgo país, del endeudamiento externo, que eso también lo toman en cuenta quienes hacen uso de la palabra Claro. y preguntan, ¿no? Exacto. En función de qué están planteando esto, un crecimiento del 0,3% que estaba previsto para este año, que dijo se ajustaba un poco a lo que se iba a dar este año, y una pretensión similar para el año próximo. Ya no tantos números como se pensaba a principios del año pasado, de 3, 4, 5 puntos de crecimiento, un poco menos elevados, ¿no? Claro. Como más acordes a la realidad. Pero eso también va a ser un punto de conflicto en estas discusiones que se vienen, ¿no? Sí, turbulenta la economía, hoy lo mencionaba Juan Manuel López también en el inicio de la reunión, ¿no? Diciendo que, bueno, que hoy no era un buen día, entre comillas esto, ¿no? Así textual del diputado, que estaba interviniendo el Banco Central, que estaba subiendo el riesgo país, teniendo en cuenta, ¿no?, que bueno, la estabilidad económica en medio de este contexto electoral que arranca hoy el mes de octubre y tenemos las elecciones el próximo 26. También sabemos que el presidente Javier Milei, días antes de esas elecciones, se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es a donde apuesta hoy el gobierno también para llevar un poco de calma y tranquilidad respecto de el apoyo que recibió en Estados Unidos, pero la realidad es que los números también hablan. Y a pesar de que hay desde el oficialismo un argumento de que justamente, ¿no?, los indicadores se elevan por las operaciones que vienen por parte del kirchnerismo, bueno, la realidad es que la presión que vimos hace unos días atrás no parece, ¿no?, quedar firme, quedar justamente retomar a una estabilidad a partir de estos anuncios que conocimos, ¿no?, de este auxilio por parte del Tesoro de Estados Unidos que está prometido. Bueno, duró unas horas también, Sí. ¿no? Así que es un contexto bastante complejo y en medio de eso la tensión y la presión hacia figuras del oficialismo aquí desde el Congreso, bueno, no generan un clima muy propicio para la discusión. No, Claro. me parece que eso, que va a ser muy difícil porque ya unilateralmente el presidente de la comisión decidió que venía Guberman y hoy cuando inició la comisión advirtió que había más funcionarios que no habían sido ni siquiera discutidos por parte del resto de los bloques. El día y la hora de reunión de la comisión, ¿no? Tomando en cuenta lo que le pedía el resto de los bloques. Exacto. Ahora, mientras hablaba una diputada, cortar el micrófono y levantar intempestivamente la sesión. Me parece que el diputado expert no va ganando amigos en esta relación y que todo esto va a generar mayores problemas para el oficialismo y también para las autoridades de la Cámara. Bueno, habrá que ver cómo sigue la agenda de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, si va a ser citada nuevamente para el próximo día miércoles, fecha que la oposición ya anticipó que era mejor buscar los martes, buscar los jueves,
teniendo en cuenta que el miércoles es día de sesión. La oposición también está construyendo ver la posibilidad de tener un temario, una agenda para pedir una sesión especial para el próximo día miércoles. Coincidiría ahí con un nuevo llamado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Habrá que ver si finalmente se convoca, si se convoca con funcionarios, si se convocan con pedidos que hace la oposición, porque también la oposición le ha enviado al presidente de la comisión una serie de nombres para que sean convocados, entre ellos, bueno, más allá del ministro de Economía, Luis Caputo, el resto de los funcionarios nacionales para analizar área por área lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para el año 2026. Pero hay en el medio también una discusión que plantea la oposición que va a tener que saldarse de alguna manera, sea en el recinto la próxima semana o en una próxima sesión, que es la continuidad o no de José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ese empieza a ser, me parece ya, uno de los temas centrales respecto a cómo va a seguir este debate en la Comisión de Presupuesto. Los principales referentes de la oposición, hablamos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, dicen y garantizan el debate del presupuesto. Quieren garantizar el debate del presupuesto, pero por el otro lado quieren ver solucionar el tema de la conducción de la Comisión de Presupuesto. Ellos entienden, y para eso están construyendo mayorías, que José Luis Espert no puede seguir siendo presidente. Sí, como decís, quieren garantizar este debate de la ley de leyes, pero también aseguran que no es la intención dejar en manos de la oposición la conducción y la presidencia de esta comisión de presupuesto, que sabemos que es, bueno, de las más importantes, por supuesto, en la Cámara de Diputados y una de las consideradas comisiones de gobernabilidad que siempre se cede al oficialismo. De hecho, hoy Fernando Carvajal, diputado de Democracia para Siempre, recordaba la voluntad que tuvo la oposición cuando asumió este gobierno de dejar esos lugares importantes para la Libertad Avanza, pese a la minoría extrema con la que cuenta aquí en el Congreso, ¿no? Y que, bueno, así como se dejó la presidencia de la Cámara, también se dejó que la Libertad Avanza maneje estas comisiones, con lo cual, bueno, dicen... Es más, de hecho, hoy Germán Martínez le dijo al oficialismo, pongan a otro diputado, pongan a otro diputado de su bloque, pero tampoco hubo esta actitud por parte del oficialismo, que ya sabía cómo se llegaba a esta reunión, ¿no? Ya estaba anticipado cómo iba a empezar hoy la reunión. Hay que decir que diputados de la oposición de Unión por la Patria ya en dos oportunidades diferentes hicieron cuestiones de privilegio contra el diputado Espert, planteando su vínculo con Fred Machado hace algunos meses atrás, por lo menos 7 meses atrás, y ni que hablar, bueno, en declaraciones periodísticas. Pero también decir que los diputados de la oposición están pidiendo que vengan los funcionarios que mayor presupuesto ejecutan, ¿no? Sobre todo eso, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, también quieren que venga el secretario de Políticas Universitarias, el secretario de Educación, a dar cuenta de cuáles son los presupuestos para estas discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados en 2 oportunidades este año y que vienen muy... digamos, empapados con ese debate. También quieren que venga el responsable del ARCA, de la Agencia de Recaudación de la Argentina, para saber. Se habló de las retenciones en el contexto de la comisión de hoy por esta definición de bajar las retenciones a la soja, que finalmente impactó solamente en las principales exportadoras de la Argentina. Así hoy que había varias preguntas sobre ese tema. Que no se contestaron. Que, bueno, tampoco se pudieron hacer, ¿no? Así que las preguntas que hizo Martín Tetaz son las únicas que se contestaron. Sí. El segundo diputado que iba a hacer preguntas era Carlos Heller, pero no empezó. No pudo. Le cedió la palabra a la diputada de Mendieta, que quería hacer un anuncio sobre, bueno, algo que tiene que ver con la flota de ayuda humanitaria a Gaza, despejando un poco la discusión de lo central que era el presupuesto 2026, pero también hay que decir, la interrupción que autoriza José Luis Espert la concede Carlos Heller, entonces debería, por más que la diputada diga algo que no tiene nada que ver con el presupuesto, la interrupción está en el tiempo de Carlos Heller, al que le correspondería continuar era Carlos Heller, pero en ese contexto se levantaron y se fueron
También porque faltaban 15 minutos para que terminara el horario límite que había puesto el diputado Esper, que también es unilateral, hay que decir, no hubo ningún consenso en el horario y el tiempo. Hemos estado en reuniones de 10, 12 horas, ¿no?, de presupuesto. Nuevamente el tema Israel-Gaza, este conflicto internacional que está también tomando una agenda bastante relevante en lo que es la agenda internacional, vuelve a colarse aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque vimos fuertes enfrentamientos y cruces dentro del recinto por esta cuestión, y ahora, si bien, bueno, no hubo un cruce, justamente por el argumento de que se retiraba el equipo económico por el comienzo de Yom Kippur, bueno, sale la diputada de la izquierda con esta denuncia hacia Israel que busca interceptar a la flotilla que está yendo rumbo a Gaza, y ahí es cuando se interpreta que resulta una ofensa a Guberman y por eso se retiran. No hubo tampoco ahí una discusión respecto de una posición u otra, pero en definitiva se puede argumentar que vino por ese lado. Claro. Bueno, lo mismo que pasó hace algunos meses atrás cuando el jefe de gabinete se levantó y se fue de la sesión también sintiéndose ofendido por algo que le decía una senadora nacional. Así que vamos a repasar entonces ahora, sí, un fragmento. Un fragmento bueno, del la secretario de Hacienda. Guberman. Enseguida vamos a estar con uno de los, con el único funcionario, ¿no?, que hizo uso de la palabra, que es Carlos Guberman, que es un funcionario que dentro de lo que es las discusiones en este Congreso Nacional, la oposición lo ve como que es el hombre que siempre en todos los debates, en todos los temas que se plantean desde el gobierno de Javier Milei, viene y trata de dar alguna explicación. Lo hizo con la ley bases, lo hizo con el presupuesto general de gastos 2025 a lo largo del año pasado, lo hizo este año 2025. Ahora, con el presupuesto del próximo año. Otro de los hombres que también da, ahí tenemos la imagen de Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda. Otro de los hombres que también es de concurrir aquí al Congreso y hacer uso de la palabra, más allá de lo de hoy, que solamente concurrió, que es Carlos Kirchner. Caso de Kirchner es el secretario de Financiamiento y es también un hombre que tiene, por lo menos, contesta las preguntas del Congreso Nacional. Así que es otro de los hombres que el oficialismo va posiblemente a invitar nuevamente para que explique, por lo menos desde su área, cuál es la postura y la defensa del proyecto de ley de presupuesto para el año 2025. Y también cuáles son los márgenes de negociación que existen, ¿no? Claro. Porque hoy se centraron en las variables más macroeconómicas, las perspectivas respecto al desarrollo, el crecimiento, a la recaudación, el ordenamiento de las cuentas, podríamos decir, hizo un largo detalle Guberman con gráficos incluso de cómo fue la economía que encontraron, ¿no? Algo que sucedió hace ya 2 años atrás, pero bueno, con la discusión del año pasado también se había dado este punto de las variables. Se había logrado llegar el año pasado también a una instancia de conocer los puntos más destacados del presupuesto con varios funcionarios, pero cuando hubo que llegar ya a cerrar un texto final, no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo. Así que ahora lo que vamos a ver en las próximas semanas son más que nada los lineamientos generales del presupuesto, ¿no? Claro. Como las grandes variables, los grandes temas, siempre y cuando vengan funcionarios del Ministerio de Economía. Si vienen de otra cartera, por ahí los diputados pueden conocer un poco más cuál es la implementación de esas políticas. Sí, bueno, como decías hace un rato, reclamaba Sandra Petovelo, que también es una funcionaria que nunca pisó el Congreso, a pesar de ser varias veces citada sobre todo a la Comisión de Acción Social y Salud Pública en su momento. Después también está el ministro Lugones, que reclamaron que asista. Ministro Lugones, que hoy también se firmó un pedido de interpelación en comisiones del Senado. Sí. Recordemos que la semana pasada se firmó un pedido de interpelación aquí en la Cámara Baja, ¿no? Un proyecto que tiene que ser tratado en el recinto. Y bueno, también funcionarios del ANSES, funcionarios de PAMI, funcionarios del Banco Central, ¿no? De las distintas áreas, obviamente, más importantes y que son también las áreas que siempre han venido, ¿no? A lo largo de estos últimos años a
bueno, justamente, ¿no? Asistir a acceder a las preguntas y respuestas de los diputados, pero una discusión del presupuesto que hace 2 años es fuera de lo común. Sí, claro. Otro de los funcionarios que el año pasado concurrió al Congreso y que también lo destacan muchos legisladores de la oposición es Carlos Torrendel, el secretario de Educación, para hablar en estos momentos en el cual se habla y mucho sobre el financiamiento universitario y demás. Me parece que es una palabra importante a escuchar por los legisladores a la hora de discutir cuáles van a ser los números para los distintos sectores vinculados con la educación, no solo universitaria, sino también la educación inicial, la educación media en la República Argentina. Ahí tenemos la imagen de Carlos Guberman, del secretario de Hacienda de la Nación. No sé, diré si tenemos audio para poder también escucharlo un poquito. Todavía no, solo imagen. Bueno, explicando y defendiendo lo que es la postura del oficialismo, la postura del gobierno nacional respecto a estos números pensados para el año 2026. Sí, y la discusión también sobre las tensiones, eso dejó en claro Guberman, entre el gobierno central y las provincias respecto no solamente al reclamo que hacen las provincias de fondos para afrontar los gastos ordinarios y corrientes o incluso para hacerse cargo de obras de infraestructura, sino un reclamo que hizo Guberman que las provincias tampoco se sumaron a renegociar las deudas que se tienen de manera consecutiva, ¿no? El gobierno nacional tiene deudas con las provincias y las provincias tienen deudas con el gobierno nacional. Pasó un poco también el reclamo ahí Guberman, aprovechando, sobre todo teniendo en cuenta que queda pendiente la sanción definitiva del proyecto sobre la coparticipación de los ATN. Sí. Entonces, no solamente fue un punto donde el funcionario dio detalles de con qué escenarios se encontraron cuando asumieron el gobierno el 10 de diciembre del 2023, que fue parte también de su recorrido en el proceso de constitución de este presupuesto, sino también haciendo eje e hincapié en la coparticipación de los impuestos y el vínculo con las provincias, reclamando también ajustes a las provincias a los presupuestos que existen hoy y planteando, en cierto sentido, cuáles son los aspectos que ellos consideran que han saneado también del presupuesto, ¿no? Asumió, y un poco la chicana que planteó al principio de su intervención Martín Tetaz al secretario de Hacienda respecto a cuánto cobraban, porque si no habían tenido aumento durante 2 años casi de gestión. El diputado Tetaz señalaba que habían perdido alrededor del 60% del poder adquisitivo, tratando de hacer un paralelismo con los trabajadores del sector público y con la canasta en general de los ciudadanos, ¿no? Claro. Planteando esto, cómo impacta el incremento de las partidas para el sector público. Le preguntó que si podían contestar cómo vivían. Sí, de qué ¿no? vivían. ¿Y de qué vivían? Sí. No sé si tuvo respuesta. No, cuando le tocó a Guberman dijo: voy a responder solo lo estrictamente vinculado a lo presupuestario. Sí, esto que veíamos, ¿no? Ahí en esta presentación, ¿no? También que trajo para apoyarse en ciertos gráficos y números. Lo que destacó, una de las principales cuestiones, fue la recuperación del superávit fiscal, algo que dijo que no ocurría que no se materializaba desde 2010 y que esa era la intención también para el gobierno, así como fue en 2024 y 2025, de que sea en 2026. Destacó obviamente esto de la no emisión monetaria. Sí, también dio ahí como un highlight, como un momento de explicar qué políticas se habían llevado adelante para ordenar la macroeconomía. Bueno, habrá que ver ahora, primer tema, cómo sigue este cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda por parte del presidente de la Comisión, José Luis Esper. Habrá que ver también el cronograma de trabajo que está trabajando la oposición y que es muy posible que pidan un emplazamiento la próxima sesión a la Comisión de Presupuesto, marcando fechas de reuniones y por el otro lado marcando fecha en la cual se piensa firmar el dictamen para
que llegue al recinto y de aprobarse, darle tiempo también al Senado para que pueda también discutir el presupuesto general de gastos 2026. Todo eso en el medio de lo que es este periodo de sesiones ordinarias, es decir, de aquí al 30 de noviembre. La oposición no quiere proyectar la discusión del presupuesto más allá del 30 de noviembre, porque a partir ya del 1 de diciembre, las puertas del Congreso las puede abrir solamente el Poder Ejecutivo con una convocatoria a sesiones extraordinarias. Sí, por eso algo que dijo Nicolás Mazzot, el diputado de Encuentro Federal, en la última reunión me pareció un poco ajustado, por así decirlo, porque habló de una posibilidad de dictaminar en la segunda semana de noviembre, y si bien todavía se está dentro del periodo de sesiones ordinarias y en el Senado no corre el plazo del 20 de noviembre para los dictámenes, a diferencia del reglamento de la Cámara de Diputados, bueno, pero en el Senado tenés que esperar entre el dictamen e ir al recinto una semana más. Claro. Y también el tratamiento de los senadores quedaría bastante acotado, ¿no? Si ya en noviembre recién saldría una mera sanción. Tendría que salir por lo menos la primera semana. Claro, hay que ver también igual el clima que vamos a tener después de las elecciones del 26. Sí, hoy no había senadores en la sala, yo no vi por lo menos que estuvieran siguiendo el debate. En general, cuando vienen los funcionarios, se invita a los presidentes de la Comisión de Presupuesto del Senado, a las autoridades, a los integrantes, para que formen parte, escuchen y puedan llevarse toda esa información e ir adelantando algunos pasos. Bueno, parece que están con estrategias diferentes, digamos, en el oficialismo respecto a qué tiempos para debatir el presupuesto. Sí, el año pasado habían hecho un tratamiento espejo. Sí. El senador Ezequiel Atauche, que preside el presupuesto en el Senado, había estado también en paralelo siguiendo lo que había sido el debate, que bueno, finalmente después, como sabemos, esa historia se clausuró. Bueno, en varias reuniones el año pasado estuvo Bartolomé Abdala. Claro. Estuvo también la senadora Carmen Álvarez Rivero. Bueno, veremos. El Senado también está en el medio de una discusión para el día de mañana. Que convocaron una sesión, ¿no? Sesión ordinaria, 10 de la mañana. Discuten el rechazo o no a los vetos del Poder Ejecutivo, a la ley de financiamiento para las universidades, las insistencias, al Hospital Garrahan, algo que ya tiene la sanción de diputados de aprobarse. No le va a quedar otro camino al Gobierno Nacional que promulgar las leyes. Exactamente. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero
renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, Fer, pero no Sí. solamente del presupuesto vive el Congreso de la Nación. Exactamente. Es verdad que a partir del 15 de septiembre se torna Sí. el tema más importante hasta que se sanciona y después siempre hay una referencia. Es la comisión donde más integrantes hay 49 miembros. Pero también hubo en el día de ayer, martes, como 15, 10 comisiones, ¿no? Hubo un montonazo. Fue una semana donde están agendadas muchas Todas reuniones en de simultáneo el comisión. martes Claro, exactamente. funcionaron. Varias coincidían en el mismo horario. Ujú. Y además de las comisiones que habitualmente están en este Congreso Nacional, en esta Cámara de Diputados, están las comisiones especiales, Sí. las investigadoras que empezaron a funcionar. Exacto. Caso Libra Que se reunió ayer y la también. Comisión de Fentanilo, Ujú. también, que empezó ya a tener ayer fue la primera reunión con ya discutiendo el tema con invitados, porque Ujú. estuvieron los familiares de víctimas, cada uno contando también sus situaciones. Muy dura la Muy reunión, dura, muy y dolorosa. pidiéndole a los diputados nacionales que avancen con, principalmente con pedir información. ¿A Sí. quiénes? Al ANMAT, información al ministro de Salud, Mario Lugones, bueno, a nombres que son muy repetidos dentro de este Congreso verdad. Nacional. También leyeron un documento, además de los testimonios que luego Sí. a título personal fueron dando distintas víctimas que sus familiares fallecieron por este fentanilo adulterado, reclamando varias cosas. Una ley de trazabilidad específica y puntual para todo el proceso productivo. Dieron a entender, explicaron que si bien hay una ley de trazabilidad de materiales peligrosos, sí había reducido algunos puntos de esta trazabilidad. Pidieron también que se mejore el rol del Estado en los controles y fueron sintetizando también la necesidad de que no se reitere. 126 son las víctimas vinculadas, los fallecimientos vinculados a este fentanilo contaminado, Meli, que también suscitó la atención de todos los diputados y de los presentes porque la diputada Fein tuvo que demorar un ratito el inicio de la sesión hasta que ingresara finalmente todos los familiares, que eran un montón además. Sí, y una tanda de familiares también se los va a seguir escuchando en la próxima reunión, el próximo martes. Además, hubo un pedido por parte de los legisladores, un reclamo hacia el Ministerio de Justicia respecto de la aplicación de la ley de víctimas sobre una asistencia a los familiares, ¿no? De quienes perdieron a un familiar por causa del fentanilo contaminado, porque ellos mismos dijeron que hay muchos que no han recibido todavía ni un llamado, ni un asesoramiento jurídico, y menos un asesoramiento psicológico psiquiátrico. Y bueno, ayer se hizo, ¿no? este pedido para que se los asista y se los ayude. También algo importante que se anunció fue que este jueves, o sea mañana, a las 10:30, una comitiva de 8 legisladores, principalmente quienes fueron los diputados impulsores de que se cree esta comisión investigadora y también uno por bloque, van a ir a reunirse con el juez Ernesto Kreplak, que es el juez que justamente tiene a cargo la causa. Además de los pedidos de informes que se van a firmar la semana que viene, como mencionaba Fernando, también se citó para la semana que viene a la directora del Instituto Malbrán, Claudia Perandones, y a Luis García Sigma, que es experto de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Es un experto que había estado ya en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico justamente a causa del fentanilo, cuando todavía no existía la comisión investigadora. Vamos a repasar lo que decía el diputado Eduardo Tonioli de Unión por la Patria. Lo que esperamos es poder avanzar, por un lado, en el establecimiento de la verdad, en el conocimiento de la verdad, lo que sucedió con este hecho gravísimo que se ha llevado la vida, por lo menos, hasta ahora está acreditado, de 126 personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con un número importante de esas víctimas en mi provincia, la provincia de Santa Fe, y por otro lado también esperamos poder llegar a conclusiones sobre qué es lo que falló en materia de control y a partir de eso legislar, a partir de eso hacer recomendaciones, a partir de eso en todo caso interpelar a funcionarios en torno a sus responsabilidades. Bueno, ahí estaba el diputado Tonioli y planteando algo que varios legisladores están señalando, más allá del corto plazo que tiene de trabajo esta comisión, porque va a ser
Su informe va a estar previsto para el próximo 9 de diciembre, es decir, un día antes del recambio ya legislativo. Es la posibilidad de avanzar y dejarle para la Cámara que viene, para la Cámara que se va a iniciar a partir después de las elecciones del próximo 26 de octubre, la renovación de las cámaras legislativas y los legisladores que van a asumir recién el próximo 10 de diciembre, dejarle a esa nueva Cámara las recomendaciones de avanzar con diferentes proyectos de ley. Uno de esos tiene que ver con el tema de la trazabilidad y estar viendo qué herramientas, por eso también es importante la reunión de mañana, reunión de mañana con el juez Kreplak, porque la propia diputada Mónica Fein, presidenta de la comisión, ha señalado que el juez Kreplak ha hecho algunas declaraciones respecto a que necesita algunas herramientas para llevar adelante la investigación. Bueno, los legisladores le van a decir, nosotros somos el Poder Legislativo, ¿qué herramientas necesita? ¿Por qué? Porque todos miran que este caso, esta situación, esta falla del Estado no se vuelva a repetir. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que decía Vilma Ripoll, diputada del Frente de Izquierda. Creo que va a ser un desafío poder investigar y llegar al final de la investigación en el tiempo que resta, porque esta comisión termina cuando termine el año parlamentario, o sea, diciembre. 10 de diciembre. Entonces va a haber que ajustar los días, las cantidades, seguramente harán comisiones para investigar los distintos ángulos y espero que los funcionarios a los cuales citemos se hagan presentes. Esto es muy grave, no tiene la magnitud del presupuesto y todo lo demás, uno lo puede correr de lugar. Pero las familiares que vienen a buscar justicia por la muerte de sus hijos, marido, hermano, no tienen tiempos. Y creo que la descripción que hicieron en la comisión de la situación de amargura, ellos dicen, nuestra vida cambió y no va a haber nada que lo vuelva a normalizar. Entonces, sí queremos justicia, lo dijeron con claridad. Y para llegar a la justicia primero hay que llegar a la verdad. Y creo que ese es el desafío y eso espero que lo entiendan los funcionarios del gobierno y los funcionarios que no son del gobierno, a los cuales vamos a citar para que se hagan presentes. Esa es parte de la idea, ¿no? No solamente darle voz a los familiares, que fueron quienes primero tocaron la puerta aquí del Congreso, tratando de que sean escuchados, de la dimensión que va tomando este drama. Primero fueron alrededor de una treintena, luego llegaron a más de 60 cuando la diputada Judy se empezó a plantear esta necesidad en el recinto. Ahora ya son 126 según el documento que ayer se leyó en la Cámara de Diputados en el contexto de esta comisión. El diputado Nicolás Mayoraz, desde el oficialismo, también opina al respecto. Yo no integro la comisión de fentanilo, pero vinimos para acompañar a las víctimas y acompañar al bloque La Libertad Avanza en esta comisión que fue creada por unanimidad. Es decir, lo que estamos buscando es que, más allá de la tarea que tiene que hacer la justicia, las comisiones investigadoras no pueden suplir la acción de la justicia. Lo que queremos encontrar son también las responsabilidades políticas, administrativas, institucionales, en este caso que realmente ha sido una verdadera tragedia con ya más de 120 muertos, donde hay una cadena de responsabilidades que se extiende en el tiempo con un empresario corrupto, pero que no pudo hacer lo que hizo si no hubiera habido una connivencia con los poderes políticos de entonces para hacer, digamos, para trabajar con la impunidad con la que estuvo trabajando. Obviamente también es un desafío regulatorio, es decir, el Congreso tiene una tarea también para hacer por delante de regular la trazabilidad del fentanilo y de volver a poner, digamos, en su lugar el tratamiento que deben tener drogas como estas. Ahí está Nicolás Mayoraz, cierta coincidencia con los mensajes que van dando los diferentes bloques políticos en esta comisión que, bien como dice el diputado Mayoraz, se aprobó por unanimidad. Vamos a ver qué decía también el diputado Cristian Castillo, también del Frente de Izquierda. Primera reunión de la Comisión de Investigación del Fentanilo, centrada en los testimonios que han dado las y los familiares de algunas de las víctimas directas de lo ocurrido. Creo que ellos dieron un punto de vista muy importante, son los que más vienen investigando
y creo que ese tiene que ser la tónica en la que se mueva la comisión, siempre escuchando a las y los familiares y los diputados aportando lo que podemos, ¿no? En un tema que tiene muchas aristas, responsabilidades políticas, Ministerio de Salud, ANMAT, INAME, responsabilidades privadas por parte de García Furfaro y desde el propio laboratorio, que son quienes están procesados en este momento, y también lo que tiene que ver con por qué Furfaro llegó hasta ahí, ¿no? Hasta donde estaba. Creo que ese es el otro tema que también hay que abordar. Así que bueno, de nuestra parte poner toda la voluntad para que se pueda saber la verdad y todas las implicancias que esto tiene. El impacto, las implicancias, ¿hasta dónde llegó? Porque hay que recordar que el fentanilo adulterado circuló dentro de los hospitales, se fue distribuyendo a partir de una compra centralizada a un laboratorio HB Pharma que no contaba con los estándares que se requerían para la producción de este opioide, que se aplica justamente para las personas que están atravesando situaciones de extremo dolor, ¿no? Además está muy vinculado con padecimientos importantes que ya vienen afectando la vida de las personas, y este desenlace trágico con la muerte, el fallecimiento de 126 personas, por lo menos hasta el momento registradas en el documento que se presentó en el día de ayer. Bueno, y mañana 10:30 de la mañana, dentro de los 8 legisladores que van a concurrir a la Ciudad de La Plata a entrevistarse con el juez Kreplak, está el diputado Castillo. Está también la mesa de conducción, es decir, Mónica Fein, Silvana Giudici y la diputada Victoria Tolosa Paz. Sí. Entre otros legisladores va a estar Pablo Juliano, va a estar también Marcela Colli de Democracia para Siempre, y va a estar Santiago Santurio de La Libertad Avanza. Ahora vamos a escuchar a Eduardo Valdés de Unión por la Patria también haciendo su comentario sobre esta comisión. La verdad que ha sido un día de gran trabajo de esta primera reunión de la comisión investigadora sobre el tema fentanilo, y sobre todo escuchar a los familiares, que es la que nos debe marcar el rumbo. No tengo ninguna duda que para ellos fue muy importante poder hablar en esta comisión, y para nosotros fue muy importante escucharlos. Cada uno de ellos nos ha dejado un mensaje y sobre todo un compromiso, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es eso. Esta comisión tiene que tomar ese mensaje de humanizar la política, y la política tiene que estar al servicio, sobre todo el papá que dijo ser albañil. Creo que de él, al menos yo me llevo hoy el compromiso de que tenemos que llegar a la verdad y que tenemos que llegar a hacer en esta investigación lo más importante para aportar a la justicia, que es la que ellos necesitan cuanto antes. Justicia, 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 y esta comisión investigadora tiene que serlo. Bueno, ahí están las voces de esta comisión investigadora que está trabajando con cierta armonía. Sí, es verdad, con cierta armonía, y está enlazada fuertemente a la Comisión de Salud, otro tema del que vamos a hablar ahora con Melissa, porque la primera instancia donde se canalizó la demanda de los familiares víctimas del fentanilo adulterado fue la comisión que conduce Pablo Sheldin, y Meli también estuvieron avanzando en otros proyectos que vienen del Senado de la Nación en este caso. Sí, todavía no. Mirá, ayer que dijimos que hubo varias comisiones, sí trataron un tema que viene del Senado con invitados en la Comisión de Legislación Penal, que hemos estado hablando aquí para agravar las penas por delitos, por siniestros viales, mejor dicho. Pero este otro proyecto que también viene del Senado todavía no fue tratado. Ahora te voy a contar, si te parece, Amanda, todavía no fue tratado, pero sí ya tiene un informe por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto del impacto fiscal que tendría esta iniciativa, y se trata de una ley de detección temprana de la atrofia muscular espinal que, como decimos, fue sancionada en la Cámara Alta, en el Senado. Así que vamos a estar repasando aquí en Placas este proyecto que recibió media sanción
del Senado el pasado 18 de septiembre por unanimidad, con 70 votos a favor. Fue un proyecto impulsado por la senadora de Chubut, Edith Terenzi, que viene con larga data el dictamen, pero bueno, no lograba llevarse al recinto. Finalmente el Senado está destrabando de alguna manera un temario que a la par de temas coyunturales que están sobre la mesa, como el día de mañana, que va a tratar dos vetos muy importantes, como tiene que ver con la ley del Garrahan y financiamiento universitario. También están tratando en labor parlamentaria de acordar ciertos proyectos que cuentan ya con dictamen de comisiones hace tiempo. Este fue uno, se aprobó, tuvo media sanción y fue girado aquí a la Cámara de Diputados. Y bueno, se giró una vez recibido aquí en la Cámara Baja a 3 comisiones, con lo cual sabemos que el trámite no va a ser para nada sencillo, porque bueno, juntar en un plenario a las 3 comisiones puede resultar bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que una de ellas es presupuesto. Ahí vamos a repasarlas. La comisión cabecera a la que fue girada es a la de discapacidad, que preside Daniel Arroyo. Luego está la de Acción Social y Salud Pública, que vos mencionabas, Amanda, con Pablo Yetlin. Y la de Presupuesto y Hacienda, ¿no?, con José Luis Espert, que bueno, a lo largo de este año en su mayoría ha tenido que ser emplazada. Lo que tenemos, sí, claro, con esta media sanción es un poco más de tiempo, ¿no? No es un proyecto que va a caer en diciembre, porque justamente las medias sanciones siempre cuentan con más tiempo para no perder estado parlamentario. Bueno, se trata de una ley muy sencilla, tiene 2 artículos solamente. Lo que hace es modificar el primer artículo de la ley 26.279 sobre el régimen de detección de patologías en recién nacidos. Esta fue una ley que se sancionó en 2007, que lo que establece es justamente una serie de estudios y de pesquisas a los recién nacidos y estudios también antes del nacimiento para diagnosticar ciertas enfermedades. Esta enfermedad, la atrofia muscular espinal, es una enfermedad poco frecuente, pero actualmente esta ley contempla ciertas patologías como hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, Chagas y sífilis, entre otras. Y lo que hace en el artículo 1 ahora es incorporarse la atrofia muscular espinal. Como mencionamos, esta enfermedad, la AME en su sigla, es una enfermedad genética poco frecuente de carácter progresivo y potencialmente letal que afecta a las neuronas motoras. Al afectar las células nerviosas responsables de controlar nuestros movimientos del cuerpo, como caminar, respirar, hablar, tragar, lo que sucede es que cuando afecta la enfermedad, sobre todo en los primeros meses de vida, es donde las consecuencias son mayores, ¿no? Y lo que hace es comprometer en definitiva las funciones vitales. Ahora bien, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso lo que hizo fue determinar el costo fiscal de esta iniciativa, y lo que concluyó la OPC es que es una ley que requiere una inversión significativa en el primer año, sobre todo de su implementación, pero que esta inversión se recupera con el tiempo, generando un ahorro neto a largo plazo. ¿Esto por qué? Porque así como te acordás cuando se discutía en el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo respecto de que eso podía prevenir un costo mayor para la salud, sí, claro, en el tratamiento posterior de una mujer que se realizó mal un aborto. Bueno, acá lo que se dice es que si bien el mayor costo de esa inversión inicial sería destinada a las pesquisas y al tratamiento farmacológico, aún ese tratamiento presintomático lo que tendría un costo fiscal menor a lo que implicaría posteriormente cirugías, internaciones, exactamente, ¿no? Y todo lo que sea asociado a un diagnóstico tardío, todas las consecuencias que derivan de eso después. Bueno, entonces, como te decía, en el primer año, con una estimación de 50 pacientes, según la OPC, la implementación de la ley implicaría una inversión inicial para el sistema de salud en su conjunto
de cercana a los 74.000 millones de pesos. Ahora, en lo que respecta al Estado Nacional, considerando su rol como garante del acceso a los tratamientos farmacológicos, el impacto fiscal neto en el primer año sería de 43.000 millones de pesos, aunque en el largo plazo esto que decimos generaría también ahorro. Estos son los primeros números estimativos que seguramente se pondrán en discusión en la mesa cuando se debatan en comisiones, Claro. pero ya la UPC se encargó de hacerlo y bueno, veremos cuándo tiene tratamiento esta iniciativa, ¿no? Sí, ese argumento empieza a tener como otras referencias para dar el debate, Claro. ¿no? Que siempre la medicina preventiva es más Sí, barata, claro. en definitiva, y genera un ahorro muy importante en las políticas de salud. Sí. Así que bueno, fue una ley por la que pujó bastante fuerte la senadora Edith Terenzi, que insistió mucho para que se coloque en el temario del Senado. Habrá que ver si algún senador también si algún diputado, perdón, la recoge aquí en esta Cámara e intenta llevarla al recinto en alguna sesión. Primero tendrá que pasar, por supuesto, por comisiones, pero también estamos viendo proyectos que se emplazan, ¿no? Sí, a las claro. comisiones. Sí, Lo claro. vimos, por ejemplo, con el proyecto de las demencias presentado por Facundo Manes, ¿no? Que Sí. primero también tuvo que pasar por el recinto para que se pudiera dictaminar. El tema vuelve a pasar a la comisión inicial de este programa de hoy, Fer, que es la de presupuesto, que no lograron, después de que el año pasado el presidente de la comisión, José Luis Espert, clausurar el debate del presupuesto 2025, no hubo reuniones de presupuesto por sí solas ni en comisión en plenario conjunto con otras comisiones, sino fueron emplazadas. Claro, No hay exactamente. dinámica en esa comisión. Exactamente. La Cámara, el recinto de la Cámara le tiene que marcar la fechas, momentos en el cual casi obligarlo al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a abrir la comisión para discutir determinados proyectos. Es lo que posiblemente suceda la próxima semana en un pedido de sesión especial que la oposición ya está trabajando para que el próximo miércoles 8 estén los números para poder avanzar con emplazamientos a la Comisión de Presupuesto principalmente, entre otras, pero marcando una agenda en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto 2026. Esto ha sido todo por hoy. Melissa Jofré, muchísimas gracias por toda la información, por estas placas tan ilustrativas que nos trajiste. Nos vemos la semana próxima. Y a ustedes, Fer, los reencontramos a los televidentes mañana a las 4:30. Así es, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces. Adiós.